Hola a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio en Hamburgo, un espacio para charlar y conocer los distintos puntos de vista. Quien les habla es José Pedro. Y yo soy Richard. Hoy, 4 de diciembre del 2021, tenemos el placer de contar con Marisol Torre. Bienvenida. Hola, un placer saludarlos. Un placer saludar a todo el mundo en Hamburgo y a los compas que nos estén escuchando. O bien. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de seguir, les recordamos que durante nuestro conversatorio nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de diversas redes sociales. Para quienes no tienen cuenta en las redes sociales comerciales, también nos pueden contactar a través de las redes ciudadanas y libres del Fediverso. Vamos a empezar con la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Bueno, tenemos a Marisol Torres, quien es magíster en Mercadotecnia de la Cultura y Desarrollo Social y que tiene una maestría también en Dirección Teatral. Se tituló de actriz y participa de una compañía de teatro, la cual se ha concentrado principalmente en temas sociales y hasta políticos. Con esta compañía se ha presentado en diversas partes del mundo, desde Japón, pasando por Europa y varios países de América. También participa de la Red Chile Despertó Internacional y ha representado varias veces varias de las propuestas de los chilenos migrantes ante la Convención Constituyente. Y actualmente se desempeña como asesora de la mesa directiva, en la Cámara de Diputados de México. Y antes de continuar, les recordamos que estos conversatorios, una vez finalizados, los podrán encontrar en nuestros canales tradicionales. Y también en formato podcast y videocast para descarga libre y directa con acceso en el Fediverso. Y las respectivas direcciones las pueden encontrar ahora en la descripción y en todas nuestras redes sociales. Marisol, ¿estuvo todo bien la información más o menos que dijimos? ¿Algo que agregar? No, nada. Y lo más extraño que me sucede es que soy la directora federal de la Conferencia de Institutos Municipales de Cultura en México, cosa muy extraña porque soy extranjera. Entonces, trabajar con 174 presidentes municipales o directores de las áreas de cultura, digamos, para alguien que es extranjero, es un tremendo aprendizaje todos los días. Ya, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. En primera línea, cuéntanos, ¿cuándo y por qué llegas a México? Llego el 2008, llego al Festival Cervantino y a trabajar en políticas públicas también en el Centro Nacional de las Artes, y que es como una ciudad cultural, lo cual es muy extraño para mí que soy chilena y que yo venía de un aparato cultural casi inexistente, donde la autogestión era la única manera que teníamos los que estábamos en Chile de poder desarrollar el arte o el trabajo artístico o cultural que cada uno de nosotros realizaba. Entonces fue de alto impacto. Ni siquiera en Japón vi ciudades culturales como las he visto acá. Digamos, en un espacio donde tienes 6 teatros, 7 salas de ensayo, sala de música, la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Nacional de Cine, los estudios Churubusco, que es donde México filma la gran mayoría de sus películas, están justo detrás. Entonces es como una ciudadela solo dedicada a la cultura. Y eso fue de alto impacto para mí, que venía de un país chiquitito. O bueno, de hecho, todos los chilenos cabemos en Ciudad de México y sobran esa, porque viven 22 millones de personas en Ciudad de México, digamos. Claro. Oye, y bueno, llegamos a México, pero quizás vamos poco antes. ¿Qué te lleva a estudiar teatro? ¿Y dónde estudiaste? ¿Cómo fue ese proceso? Hiperactiva, antiguamente niñita Ritalin. Entonces, eso hizo que a fuerza tuviese que hacer otra cosa. Quedé en realidad, después, para que vean que soy antigua, en la prueba de actitud académica. Y me tocó, fui premio nacional de lenguaje, en castellano antes, por lo tanto quedaba en derecho, en periodismo, whatever, donde yo quisiera. Pero estaba embarazada de una niña maravillosa que se llama Consuelo, que es mi hija mayor. Por lo tanto, al carajo la zapatería y a estudiar teatro.
Después estudié el magíster en dirección teatral en la Universidad de Chile y de ahí ya estaba con mi pareja, con mi compañero, que estuvimos juntos 15 años hasta que él trascendió. Él me cuida ahora desde el cielo y seguí haciendo teatro y seguí haciendo cultura, básicamente, y activismo político. En Japón, en Alemania, bueno, en Berlín puntualmente, y después en México. Wow. Yeah. Oye, y bueno, tú trabajáis para estos 178 municipios, y ahí, ¿qué tenéis que hacer específicamente? Bueno, y también cómo compatibilizáis esa pega con tu asesoría al Parlamento mexicano, que también me imagino que no debe ser muy extraño también, porque también soy extranjera, no somos tantos los extranjeros que somos asesores. Entré por cultura, después seguí en desarrollo social, después seguí con el vicecoordinador del PRI en ese momento, que era un partido político muy fuerte, y después quedé en Morena y después quedé en el Verde. Entonces me he paseado por casi todos los partidos porque lo mío es técnico, entonces no tengo ese inconveniente. Y en cultura somos la primera ONG, de hecho si nos buscan en internet se van a dar cuenta, nos llamamos CONAIMUC y somos la primera ONG en México en ganar el premio Diversidad Cultural de la UNESCO. Wow. Bueno. Así que chilena, pero potoloca. También te has desempeñado como maestra en la famosa universidad UNAM. Cuéntame un poco sobre esa experiencia. Entré y salí corriendo. Ya, fue súper corto. No aguanté más. Digamos que nosotros los chilenos somos súper estructurados. Por lo tanto, lo laxo de la UNAM, donde tú puedes estar estudiando una carrera, bueno, el actual presidente de México estudió 17 años la licenciatura, para lograr sacar la licenciatura. Lo laxo del estudio, lo laxo de las posibilidades, digamos, hacen que tú puedas estar eternamente, digamos, y eso en mi cerebro no cuajaba tanto. Entonces, y además tenía compañeros profesores de teatro que ni siquiera tenían licenciatura. Entonces, conversar era un poco complejo. Fue toda una aventura. Aventura no repetir en todo caso. Pero es porque yo soy muy estructurada. O sea, son 5 años, lo sacas en 5 años. Son 4 años, lo sacas en 4 años. Entonces es un poco complejo, pero eso tiene que ver con nichos míos, digamos, que no soy tan laxa. Entonces, pero es una gran universidad, digamos, tiene harta infraestructura, tiene muchos años, mucho prestigio, que es una de las cosas que me encanta de México. México es un país muy diverso, donde tú puedes encontrar todo. O sea, bueno, yo siempre he dicho que si está en Ciudad de México, está en cualquier parte del mundo. Si no está en Ciudad de México, no existe. Wow. O sea, ahí puedes encontrar todo. No, me imagino. Sí, claro, es una ciudad grande. Oye, y Marisol, bueno, eres directora de teatro también, esa es tu pega también. ¿Cómo es el mundo de las tablas, detrás de las tablas en México? Me imagino que debe ser muy distinto a la industria chilena también. Y bueno, y obviamente también la pregunta es, durante la pandemia, ¿cómo sobreviviste el área de la cultura? Yo soy músico personalmente, nos costó mucho, digamos, sobrevivir durante este tiempo. ¿Cómo lo llevaron ustedes? ¿Cómo fue ese? A ver, México todavía está caído a nivel cultural, a nivel artístico, no a nivel cultural, porque hay espacios que están abiertos, las pirámides, espacios turísticos. México nunca cerró frontera. Por lo tanto, los espacios turísticos, pero los espacios artísticos están muy precarios, muy precarizados, pero además era muy extraño. En México no hay tanto teatro político o de crítica social, digamos,
Hay espacios desde la ironía, desde otros espacios, pero así ya, te voy a poner un ejemplo. Nosotros como compañía nos dedicamos al buto durante muchos años, que es una danza japonesa que en Wikipedia es una buena razón no buscar en Wikipedia, por favor, aunque las candidatas lo hagan, usted no lo haga. En Wikipedia, por ejemplo, si tú buscas buto, dice que tiene que ver con las bombas de Hiroshima y Nagasaki. No tiene nada que ver. Es una técnica que nace como crítica social y como protesta política. Y la genera una persona que era Ainu. Es como decir un mapuche chileno, una persona que era Ainu japonés, y que además era homosexual, y además era cojo, y quería hacer circo. O sea, todas las cosas que Japón no hace. Y él toma un libro de Yukio Mishima que se llama Colores Prohibidos. Y él monta Colores Prohibidos quitándose todas las máscaras japonesas, todos los penachos, todos los grandes vestuarios del teatro clásico japonés. Claro. Y se queda en cuero, solamente con taparrabos, se pinta el cuerpo de blanco para que sea su cuerpo el que hable, y monta Colores Prohibidos, que es una obra bastante erótica. No sé si la han leído a Yukio Mishima. Entonces, y además Yukio Mishima es una Biblia, por así decirlo, o sea, son tomos del libro. Wow. Y precisamente Yukio Mishima lo ve bailar. Estoy hablando de los años 60. Y le dice, tú no haces buyo. Buyo en Japón es la danza para los extranjeros, que significa, te entretengo, pero no te digo absolutamente nada. Eso es lo que le hacen a los extranjeros los japoneses, digamos que se llama buyo. O sea, bailo, aleteo, pero no te estoy diciendo nada. Entonces, le dice, lo que tú estás haciendo es ankoku buto. Lanzas negro, sacas a la luz lo que Japón esconde. Entonces, mi compañero Juan José monta obras que en Chile eran bastante complicadas de ser vistas. De hecho, montamos una obra erótica real que se llama Parido del Cielo. Y evidentemente la gente del Mercurio casi desmaya porque yo logro como productora, por eso es muy bueno eso del trabajo por detrás, estrenarlo en el Teatro La Capilla, en una iglesia. Y era una obra erótica. Por lo tanto, el Mercurio casi muere, espanta, y los pseudocríticos que pseudo sabían de buto y hablaban de las bombas de Hiroshima, era muy gracioso lo que ellos decían. Entonces, de hecho, los tengo guardados y han sido parte de mi biblioteca de errores a no repetir. Entonces, y después montamos otra obra que se llamaba NN29, que es un monólogo de Juan José, con una escenografía que es una cruz de un chico que estaba en el patio 29, un detenido desaparecido, y que nos regalaron esa cruz. Y logramos bailar con esa cruz como única escenografía, se llama NN29. Y llegamos hasta Amnistía Internacional, Brasil y Argentina. Montamos otra obra que se llama El Hallazgo, que dice que las momias chinchorros son las momias más antiguas del mundo y la única cultura que momificó por amor. Que sean chilenas es un tema que viene de los huevos de Colón, o sea, los chinchorros tenían 9.000 años, no estaba Colón. Por lo tanto, que sea chilena tiene que ver con los huevos de Colón, no tiene que ver con que las momias sean chilenas, digamos. Están ubicadas en el territorio chileno, pero es porque son del desierto de Atacama. Y es la única cultura en el mundo que momificó por amor. Y que momificó hombres, mujeres, niños, sin importar edad o sexo. Porque los asiáticos te momifican si tú eres hombre. Hasta los 33 años, porque después ya eres muy viejo para defender al emperador. Y en Egipto te momificaban si tú eras faraón o hombre muy rico o sacerdote. Los chinchorros te momificaban para tenerte con ellos, porque la falta de uno de sus miembros los afectaba. Entonces, mi compañía siempre ha hecho teatro muy político, muy de crítica social, lo cual significó varias cosas en lo que nosotros hemos hecho, digamos. Ahora, por ejemplo, yo estoy dirigiendo una obra que se llama La Marquesa de Sade, precisamente de Yukio Mishima, y que habla de cómo 6 mujeres logran sobrevivir al Marqués de Sade. Y hacemos un conversatorio después, sobre todo en México, un país donde la violencia de género, los feminicidios son cada una hora, el tema de que la mujer se empodere. Evidentemente yo no tengo ese problema, digamos, mi perfil no lo da. Entonces, pero puedo ayudar a que otros
desde algo tan antiguo como el Marqués de Sade podamos estar entendiendo que la mujer tiene derechos. Así que espero que con esa respuesta les ayude a entender un poco lo que ha significado nuestro quehacer un poco crítico. Bastante. De hecho, tú nombraste a un autor japonés que ha aparecido varias veces en un programa de radio en Radio Universidad de Chile los días sábados en la República de las Letras. Solamente paso el aviso para que la gente que le interesa la literatura y escuchar sobre literatura le echen un vistazo a ese programa. O sea, si leen un Yukio Mishima van a tener un gran destape cerebral y eso está garantizado. Cierto. Solo tienen que resistirlo. Cierto. Ahora sí te quiero llevar a otra área. Dale. Que también tiene que ver especialmente con tu actividad y específicamente con el tema de la Red Chile Despertó Internacional. Cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? Un compa de México, Robert, a quien le mando un beso gigante, me llama un día porque me dice que es producto del... Nos enlazamos por Facebook, en realidad. Producto del 18 de octubre nos íbamos a encontrar en el Zócalo, en el centro. Y él estaba mandándole mensajes a todos los chilenos por Facebook, por WhatsApp, por donde los pillara. Y entre esos me llegó el mensaje a mí. Evidentemente fui. Y ahí me enteré de la existencia de la red a nivel internacional junto con la Asamblea de México que se llama Chilenos Movilizados. Y de esa manera entro primero a Chilenos Movilizados y luego a la Red Chile Despertó Internacional, que estaba, o sea, yo entré al otro día que nace, porque nosotros al otro día tuvimos la marcha en el Zócalo. Yeah. Oye, y bueno, y siguiendo esa misma línea, ¿qué funciones has cumplido en Chile Despertó Internacional? Y bueno, ¿qué si sigue haciendo actividades ahí, digamos? Como tengo me he especializado un poco en políticas públicas internacionales a fuerza por mi trabajo en Cámara de Diputados y me he especializado en el trabajo de la cooperación internacional a través de las agencias de desarrollo. Empecé si bien la red al principio era ser una bocina de lo que estaba sucediendo en Chile para poder generar el grito internacional que necesitábamos o el posicionamiento internacional, evidentemente lo primero que hicimos fue llegar a la Cámara de Diputados, cosa que no me costó tanto porque trabajo ahí. Entonces, ahí sí se usó un poco de influencia interna. Entonces, pero después seguimos trabajando y empezamos a enlazar a otras gentes y empezamos a trabajar en un grupo muy pequeño donde éramos solo 3 personas. El Mauro Toro, una compañera de Francia y aquí su servilleta, en un grupo que ni siquiera teníamos nombre, porque nos dedicábamos y decíamos que desde la política o los enlaces políticos, o más bien dicho, el empezar a informar nuestros casos de éxito en los países en los que habitábamos, íbamos a poder influir un poco en esta revuelta que estaba sucediendo en Chile, no solo en visibilizar, sino que teníamos que generar políticas a largo plazo. En el grupo al principio estaba toda la actividad para visibilizar lo que ocurría, por lo tanto nosotros éramos 3 locos que estábamos chiflando solos. Después, cuando sale el tema de la Constitución, nace otro grupo que se llama Distrito Internacional. Nos mantuvimos 2, la compañera de Francia se fue a participar en un partido político y luego de ese grupo, Distrito Internacional, nace la Comisión Política. Entonces, me ha tocado estar en 3 espacios, por así decirlo, donde usamos el trabajo político y los enlaces para poder generar tanto nuestra agenda como chilenos que estamos afuera, ciudadanía irrenunciable en nuestro territorio internacional con los distritos, dependiendo de los espacios de habitabilidad, digamos, que hay en cada lugar, evidentemente también las demandas de derechos humanos y sobre todo para los que estamos afuera recuperar nuestros derechos ciudadanos, porque nosotros hemos perdido muchos derechos ciudadanos al estar afuera, cosa que no sucede, por ejemplo, por poner el ejemplo de México, aquí en México en la Cámara de Diputados, yo estoy en la federal, pero en las locales está el diputado migrante, que es diputado que representa a la gente de ese distrito a nivel internacional. Entonces, y se le pone diputado migrante porque aquí el concepto migrante
tiene un dejo de burla por la cantidad de cruce de México a Estados Unidos. Entonces, para darle dignidad al nombre, se le llama diputado migrante, cosa que para mí es de alta admiración. Y se defiende no solo la agenda. Por ejemplo, tenemos problemas cuando la gente tiene que ir a ejercer su derecho cívico, porque, por ejemplo, una persona que está en Chihuahua está a 26 horas de Ciudad de México, único lugar donde hay un consulado. Por lo tanto, nosotros necesitamos el voto postal, necesitamos el voto por correo. Entonces, todas esas demandas propias de los chilenos que estamos afuera es algo que la red es un trabajo en castellano que necesitamos posicionar en Chile. Y lo estamos haciendo en la Constitución en este minuto. Cierto. Ya. Desde octubre del 2019 hasta la fecha han pasado muchas cosas, especialmente con las asambleas de chilenos migrantes en el extranjero. Y hemos visto que muchas de ellas se han desactivado por completo y otras han quedado bastante reducidas. En tu opinión, ¿a qué crees que se debe esta situación? Es normal. Es normal. Bueno, yo trabajo en activismo desde que me conozco, y me conozco hace rato. Es normal que con la emoción, con el estómago, la gente se junte y quiera hacer algo, normalmente visibilizar. Pero hacer trabajo como el que les estaba contando antes, que es a largo plazo, que es algo que no se ha logrado nunca en Chile, no es un trabajo que te toma muchas horas. La gente tiene la muy mala costumbre de comer 3 veces al día, de pagar sus cuentas, de pagar celulares, arriendo, qué sé yo. Entonces tiene que priorizar por sus actividades, que es lo normal, y luego la familia, o según el orden de cada quien. Y el trabajo activista se empieza a caer muchas veces. Entonces es normal tener curvas según las noticias. Por ejemplo, producto de la primera vuelta y ante el riesgo que tenemos en este minuto, muchas de las asambleas se reactivaron y van a permanecer activadas hasta después de la votación. Cuando suceda la votación, según quien sea el presidente, el activismo va a bajar. Si es Boric el presidente, el activismo va a bajar, porque va a existir una sensación de que se logró algo. En cambio, si gana Kast, el activismo va a subir por el riesgo de derechos humanos, porque vamos a tener muchos riesgos. Entonces, todo depende, pero si se entendiera que el trabajo de la red es un trabajo que es apartidista y que es un trabajo por los derechos, junto a tener los derechos de los que estamos fuera de Chile, recuperar nuestros derechos ciudadanos territoriales, también están el que podamos ser una caja efectiva de lo que sucede en Chile. Entonces, es un tema también de comunicación, de que tenemos que informar a nuestras bases, a nuestras asambleas, cuál es el trabajo final. Y eso va a demostrar que necesitamos muchas manos. Oye, y hablando un poco de lo que ha estado pasando ahora con el tema de la convención, bueno, nos enteramos que te tocó exponer frente a la convención. La comisión política estuvo en todas las comisiones. Claro. De hecho, somos la única red de chilenos en el exterior que estuvo en todas las comisiones. Ah, mira. Sí, qué bueno. Estuvimos en todas. ¿Y expusiste en todas las comisiones? No, somos un grupo grande en el comité político. Pregunto nomás. No, trabajamos todos juntos, ¿ya? Pero nos repartimos las comisiones, entonces nos tocó 2 a cada uno. ¿Ya? ¿Y dónde expusiste tú? ¿Qué te tocó exponer? Me tocó exponer la irrenunciabilidad de nuestra ciudadanía y evidentemente el territorio internacional. Ya, perfecto. Entonces, ¿Qué comisión fue esa? Eso lo pusimos en 2 comisiones, no, pero eran las comisiones que no eran... Las anteriores. Las anteriores, que era trabajo comunitario, creo que era, o externalidades de la comisión para poder escuchar a las asambleas. Estaba cultura también, habían como 14 comisiones o 12 comisiones, no recuerdo en este minuto todas, pero sí nos tocó exponer en todas. O sea, expusimos, solo nos restamos de una, pero que nos parecía que por respeto no teníamos que hacer, teníamos material para hacerlo, pero nos parecía que no debíamos, que era la de pueblos originarios. Si bien dentro de la red tenemos un
tema de respeto a los pueblos originarios, como red no tenemos una comisión que trabaje el tema de pueblos originarios. Por lo tanto, nos parecía que en Chile o en otras redes ese tema debía ser abordado por quien lo estuviera trabajando. Entonces, en esa red no estuvimos. O sea, perdón, en esa comisión no fuimos. Cierto. Por respeto. Claro, cierto. Cuéntanos, ¿y hay programada más visitas a la convención en los próximos meses para exponer? Vamos a las 4. Con todo. Con todo. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Vamos a las 4 donde, bueno, en realidad vamos a ir a 5, porque vamos a las 4 donde nuestro tema, que es el Distrito Internacional o el Territorio Internacional con sus respectivos distritos, y el tema de ciudadanía irrenunciable, recuperación de derechos ciudadanos y territoriales, la facilitación y la accesibilidad para ejercer esos derechos, están en 4 comisiones en este momento. Entonces vamos a ir a esas 4 comisiones y además por un tema evidentemente del oficio, vamos a ir a cultura. Entonces, y ahí hay 2 compañeros que somos de cultura en la comisión política, que es Alex de Argentina y aquí su servilleta. Entonces, queremos llevar un poco de los casos de éxito a la comisión en los temas de cultura y los derechos culturales. Un paréntesis solamente para aclarar a la gente que nos está viendo o escuchando. Alex es el compañero argentino que se encarga también del conversatorio de la Red Chile Despertó Internacional. Es correcto, es correcto, es correcto. Bueno, antes de continuar, les recordamos a toda la gente que nos está viendo que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de todas nuestras redes sociales, donde tenemos presencia, añadiendo simplemente el símbolo del gatito o hashtag con la palabra Marisol. Para los que nos escuchan, les contamos que estamos junto a Marisol Torres, licenciada en actuación y destacada activista de la Red Chile Despertó Internacional. Bueno, Marisol, entonces seguimos con las preguntas y según lo que hemos conversado, yo supongo que te mantienes más o menos informada con el trabajo de la Convención Constitucional, más o menos. Un poquito. Un poquito, claro. Entonces, bueno, ¿qué crees que pueda suceder en la Convención Constituyente referencia a las demandas de los chilenos y chilenas en el extranjero? ¿Puedo dar una opinión personal y una opinión técnica? Por supuesto. Perfecto. A nivel personal, creo que hay agua en la piscina. ¿Ok? Como para que tengamos el distrito internacional, cosa que sería, digamos, algo que no había sucedido en Chile, por lo tanto sería histórico. Creo que hay agua en la piscina para lograr facilitadores y creo que hay agua en la piscina para que los casos de éxito de los que habitamos distintos territorios de la diáspora podamos ofrecer esos ejemplos, tanto los para repetir como las para olvídelo, como el extractivismo de Australia, no repita. Creo que hay agua en la piscina. Ahora, a nivel técnico, hay un alto peligro, porque la convención ha sido desacreditada en los medios oficiales por precisamente su tendencia, que no es precisamente de centro derecha. Por lo tanto, hay un alto interés, junto con que muchos convencionales metieron las patas hasta las orejas y mostraron la peor parte, hay un riesgo bastante alto. De hecho, es a nivel técnico, si es como quedó constituida la actual Cámara del Senado y la actual Cámara de Diputados, si llegan a meter las manos en la constituyente, la posibilidad de que sea unicameral es bastante baja. Si el gobierno es de CAS, es nula. De hecho, ellos van a trabajar para que se rechace lo que emane de la Constitución. Por lo tanto, a nivel técnico, los riesgos son bastante altos. En este momento, a título personal, creo que hay bastante agua en la piscina, pero el riesgo es bastante alto. Por lo tanto, por favor, vayan a votar, porque si no, nos vamos al carajo. Gracias. Cierto, eso definitivamente. Ya, y continuando con el mismo tema, ¿qué crees tú que debería suceder en la constituyente
para que, si no todos los chilenos, pero por lo menos una gran parte de los chilenos migrantes quisiera retornar a Chile? Uno de los temas en la Comisión 2, que son derechos ciudadanos, nosotros tenemos, en este momento, la Constitución chilena dice que se difundirá, se promoverá, no dice cómo, el regreso o el retorno de los chilenos. La propuesta de norma que nosotros estamos haciendo es una propuesta de norma basada en Alemania y en Ecuador, donde dice que se garantizará y se facilitará el retorno con derechos educativos, derechos laborales y reconocimientos académicos. Cosa que en este minuto, con la actual ley que sacó Piñera, la academia nuestra tenemos que pagarla para que exista el reconocimiento. Se privatizó hacia las universidades privadas, lo cual nos genera un problema mayor. Y la reunificación familiar no está potenciada en la última ley migratoria que hizo Piñera. Por lo tanto, todo eso hay que tirarlo abajo o nos vamos al carajo. Por eso estoy diciendo que hay agua en la piscina, pero las normas tienen que ser muy específicas y garantizar acciones que en este minuto solo se difunden o se promueven, pero no dice cómo. Cuando yo garantizo algo, yo tengo que poner los elementos para que lo que yo estoy garantizando se cumpla. El uso del lenguaje es muy importante. Sí, sobre todo el jurídico. Es correcto. Sí, oye, y en un tema paralelo, ya lo comentaste un poquito anteriormente, pero igual me gustaría preguntarte sobre qué te parecen los resultados de las elecciones que tuvimos hace poquito. Y que, bueno, ya hablaste un poco de cómo se puede afectar eso, pero quizás me gustaría saber qué te parece. Lo que pasa es que normalmente, y te voy a hablar desde que yo estaba en Alemania, en Berlín, normalmente en las elecciones Chile era, a ver, los que estábamos afuera, éramos un espejo de lo que sucedía en Chile. 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, pero éramos más o menos un espejo de lo que estaba sucediendo en Chile. Y eso se mantuvo, te estoy hablando, Bachelet 1, yeah. Bachelet Piñera 2. De hecho, aquí en México ganó Piñera en el 1 y en el 2. Y ganó Bachelet en el 1 y en el 2. Y más o menos la votación de Chile y la votación del territorio internacional era más o menos la misma, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, pero era más o menos la misma. Para la constituyente, nosotros nos fuimos 7 puntos arriba, pero era mayoritario el posicionamiento, por lo tanto era bastante parecido. Y en la elección de constituyentes nosotros no tuvimos ningún derecho porque la derecha nos negó la posibilidad de participar. Entonces, pero en el apruebo, en el rechazo, nos fuimos 7 puntos arriba. Pero seguimos la tendencia de Chile. Lo que me generó mucho ruido, y aquí hablo absolutamente a título personal, es que esta vez no fuimos un espejo en las primarias. Boric saca, a ver, no soy de su tendencia política, pero reconozco que es una opción de mantenernos en la democracia. Por lo tanto, estamos trabajando para que él sea el nuevo presidente de Chile. Pero aquí en el exterior, Boric no pasaba a segunda vuelta. Estábamos 57 arriba. Por lo tanto, en primera vuelta esto se definía. Y en Chile saca un 20 cúbole. Entonces, la diferencia a mí me generó mucho ruido y tengo mucho cuestionamiento en este momento, porque significa que los que estamos afuera no teníamos ninguna conexión con el territorio. No me parece. Entonces, tengo mucho ruido de qué es lo que sucedió realmente. Porque todo lo anterior habíamos sido espejo, 2-3 puntos de diferencia. Claro. Pero ahora sí nos fuimos al carajo. O sea, 57 contra 20 cúbole no tiene... Sí. Entonces, eso me hizo mucho ruido. Entonces, tengo varios cuestionamientos, digamos. A menos que nosotros estemos muy perdidos.
y muy incomunicados. También. No. Todo puede pasar con la situación que tenemos ahora. Ya, volviendo sobre tu trabajo, específicamente el tema artístico. Siempre hemos hablado de mi trabajo. Una cosa es que me paguen por ello y otra cosa es ya, volviendo mejor dicho a tu área de por la que me pagan. Supongo que te has enterado que gran parte del mundo de las artes está sufriendo muchísimo en Chile. Es correcto. ¿Crees que esto tendrá algún efecto eventualmente en la Convención Constituyente y cómo se podría reflejar en una propuesta dentro de la nueva Constitución? Creo que uno de los grandes cambios que tiene que tener Chile es que la cultura es un derecho. No es un deber del Estado, sino es un derecho de los ciudadanos elegir lo que ellos consideran cultura o no. Porque en este minuto cultura es quien gana un Fondart y que el gobierno le da el dinero para ejercer la actividad cultural. Si nosotros abrimos la industria cultural, que ahí sí soy experta, y trabajamos con agencias internacionales, trabajamos con fondos internacionales, trabajamos desde la cooperación internacional, la cultura va a dejar de ser una medallita política o una medallita de actividades extraprogramáticas y se va a entender como la cultura como único eje de desarrollo humano por el cual cada ser humano puede definir desde su hábitat hasta su desarrollo económico. Por lo tanto, la cultura no es solo, yo escucho mucho que la cultura es el alimento del alma. No, la cultura te genera intelecto, crítica, desarrollo y ante todo integridad como ser humano. Por lo tanto, el solo depender de un gobierno para considerarte de cultura es uno de los graves errores de los que tiene Chile. La cultura, si bien es una industria, cruza cualquier actividad que desarrolla el ser humano. En deporte, en turismo, en economía, en educación. La cultura siempre es parte de lo que desarrolla un ser humano. Como le dije una vez a una amiga, cualquiera puede ser médico, pero es muy difícil ser artista. Es verdad, eso es verdad. Bueno, antes de seguir, perdón, es que me hablan de lo que... Sí, no, yo... de lo que es mi vida. Aplaudo porque yo personalmente estoy de acuerdo como artista también. Bueno, pero antes de seguir, le queremos recordar a la gente que nos está viendo que pueden ver todos nuestros conversatorios en YouTube, Facebook y PeerTube. No olviden difundirlos y compartirlos. Estos contenidos también los encuentras en formato podcast y videocast para descarga y de libre acceso. Y recuerden además que nuestro colectivo y la organización de los conversatorios es una comunidad abierta en donde todas y todos pueden participar. Solo necesitan ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales y nosotros los contactaremos. Ya, siguiendo con el tema de las artes, Marisol. ¿Qué podría aprender Chile de la industria artística mexicana y la forma en que se fomenta ahí? Dignidad. Creo que esa es la más grande que Chile podría aprender. Por ejemplo, una de las cosas que yo más admiro de México, acá se le llama pueblos mágicos o pueblos con encanto, que es un trabajo que hace el municipio chiquito, pequeñito, de 3 calles, 2 calles de entrada, una calle de salida del pueblo, o sea, te estoy hablando de pueblos muy pequeñitos, donde tienen acceso a dinero directo sin pasar por el gobierno central a través de la cultura y del turismo. ¿Cómo se hace eso? Desde la cooperación internacional. Tú tienes recuperación de fachadas, recuperación de luminarias, trabajo artístico callejero, trabajo de impacto a los espacios. Por ejemplo, si tú vas a Tepoztlán, que es un pueblo que está aquí al lado de donde yo vivo en Cuernavaca, Tepoztlán es un pueblito que está a 40 minutos, 30 minutos. En Tepoztlán, por ejemplo, todo el centro solo se camina. Y hay venta de artesanía y la gente que vive ahí vive de su trabajo con la gente que lo visita. Y el dinero que ingresa se queda ahí. Por lo tanto, el pueblo está creciendo permanentemente, manteniendo su infraestructura colonial
y desarrollando de padres a hijos lo que ellos han ido aprendiendo como cultura. Lo mismo Tasco, por ejemplo, que es un pueblo de plata. Por lo tanto, todo el mundo trabaja la plata, desde la escultura, la joyería, los usos domésticos, pero se impulsa el trabajo porque la gente que compra en Tasco la compra más barata que en otros lugares. Y la gente que va a hoteles en Tasco te venden y te dicen dónde están los orfebres. Entonces, que por ejemplo no sucede con nosotros en Chile. En Chile tú tienes un pueblo como Pumaire, donde los hoteles no te dan la información, donde los restaurantes tú les preguntas algo y no saben dónde está lo que tú estás preguntando. Entonces, no existe un trabajo colaborativo. En Chile existe el me salvo yo y ahí te ves. En cambio, si entendemos que por eso es que yo siempre he hablado que la cultura es el único eje de desarrollo social. Si dejamos de entender que es economía y es cultura, nosotros vamos a poder tener un trabajo cooperativo. Y desde la cooperatividad vamos a poder trabajar el señor del restaurante, el señor de los helados, con el señor que vende la artesanía, todos juntos para poder generar un desarrollo local y descentralizado. Bueno, en varios países existe un modelo de cuotas, lo que se llama, es decir, que parte de las obras que se hacen en cine, en televisión, son obligatoriamente de producciones locales, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser este modelo viable para Chile o es un complemento quizás? Todos son complementos, o sea, desde el cooperativismo, el desarrollo, la educación, el tema por ejemplo, de que una cuota de lo que ingresa se quede en la localidad, de que exista un porcentaje dentro de la cartelera que debe ser local, donde se priorice el trabajo cultural, todas esas casos o ejemplos, por ejemplo, en Japón, la gente que hace teatro no, estudia 20 años el personaje que va a hacer y lo va a hacer toda su vida. Si bien no es el tipo de teatro que a mí me interesa, es una manera de que esa familia va traspasando su información. En Alemania, si tú tienes una compañía de teatro por 5 años, el gobierno empieza a estar interesado en que tú te mantengas, porque comienzas a tener una permanencia. Entonces hay muchos casos de éxito o muchos ejemplos que nosotros podemos tomar como país. Y ahora en este Chile que se construye, empezar a ver qué es lo que nos interesa y desde dónde podríamos desarrollarlo. Yo siempre voy a hablar desde la cooperación, pero sí entiendo también el trabajo desde los impuestos, desde distintos facilitadores. Un comentario al respecto, solamente para complementar. Fíjate que yo me gusta escuchar algunos podcasts y hay uno que se llama Cine para Todos, que es un podcast que se produce en México, que es un profesor de cine. Y él comentaba que a inicio de este siglo se introdujo una nueva ley que liberalizó el cine local en México y que permitió la entrada indiscriminada de producciones extranjeras. Y eso ha terminado por casi destruir toda la industria mexicana del cine. Lo que pasa Algo es que en que Europa, el gobierno mexicano le dio a Estados Unidos a través del TLC el 90% de la pantalla comercial. Exacto. Y se reservó el 10%. Solo el 10% de la pantalla mexicana es para producción nacional. Pero aquí te voy a poner un ejemplo de emprendedores que entienden el concepto hacendario, por así decirlo, y, por ejemplo, Diego Luna, que tiene su propia compañía, su propio trabajo de cine, monta su productora en Estados Unidos y se cuelga de ese 99%, por lo tanto siempre está programado en México y no se programa como mexicano, se programa como norteamericano. ¿Me entiendes? O sea, sí, siempre hay una manera, solo tú tienes que aprender a entender los modelos. Entonces, si yo dentro del TLC le di tanto, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos un impulso muy fuerte al cine a través de la Corfo. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Se junta esta producción, o ustedes creen que porque este chico mexicano es buen actor, no, porque es malísimo actor.
pero tiene su casa productora en Estados Unidos, Chile tiene impulso a través de la Corfo, se hace la película No, se hace la película Neruda, se hace un montón de producción que se pasa por Estados Unidos y de esa manera entra a México, que es el mercado más grande. Entonces, él graciosamente protagoniza. Entonces, claro, hay una razón por la cual se hace eso, una razón económica, no es talento, pero es entender el modelo de negocio. Puede estar bien, puede estar mal, tengo mis bemoles, porque creo que en Chile hay mejores actores, pero hay personas que entienden más rápido los modelos económicos y los usan a su favor, digamos. Cierto, Pero cierto. es una realidad. Pero eso no significa que algunos proyectos mexicanos se dejen de realizar. El que no entiende el modelo deja de trabajar porque tiene solo un 10% de espacio. El que entiende el modelo produce allá. Cierto. Entonces, ahora te quiero devolver un poco al trabajo con la Convención Constituyente. Y te quería preguntar si, desde tu perspectiva, si tuvieras que elegir los pilares fundamentales que debería tener la nueva Constitución, ¿cuáles serían para ti los más importantes? Chile como país socialdemócrata, evidentemente, no extractivista, multinación, con respeto a los derechos humanos y obligación de desarrollar cultura y educación. O sea, para mí los principales ejes son cultura, salud y educación. Luego viene economía, luego viene lo demás. Pero si yo en un pueblo no tengo educación, no tengo salud, no tengo cultura, empiezo a generar gente sin identidad. Oye, y ya también lo conversamos un poco, pero a tu modo de ver, ¿qué peligros o problemas podría traer la conformación del Congreso a la constituyente? Es que ya no podría, ya trajo. O sea, ya es una realidad. Sí, pues, o sea, ya. Tenemos la gente en los medios dice que está 50 y 50, cosa que no es real. Está 70-30. Se derechizó o se puso conservador. Tiene que ver con el miedo, con la delincuencia, tiene que ver también con que en Chile existe o se han encargado los medios de que existe una bronca contra el migrante muy fuerte. Por lo tanto, existe un nacionalismo muy fuerte, pero también tiene que ver con lo que los medios están haciendo o están comunicando, ¿ok? Yo no estoy diciendo que no exista delincuencia, existe y mucho. Yo vivo en un país profundamente peligroso. De hecho, más peligroso que Chile, técnicamente. Pero si los medios de comunicación generan un trabajo de miedo y de odio, la gente prefiere conservarse, incluso con militares, para poder conservar su vida cuando te están diciendo permanentemente que tu vida está en peligro. Y eso es absolutamente humano, digamos. Entonces, en este momento sí tenemos un problema serio, que es que muchas de las cosas de la Constitución, si sale un gobierno, o sea, si le agregas al Parlamento un gobierno conservador o extremadamente conservador, porque este no es conservador, este es extremadamente conservador, las posibilidades de que la constituyente logre salir avante son bajas, si no trabajamos todos juntos. Cierto, cierto. De hecho, estaba leyendo por ahí de que el mayor huérfano, no sé si llamarle huérfano, pero uno de los mayores heridos de la elección recién pasada volvió a ser la democracia cristiana. Sí, absolutamente. Justamente casi en esta misma línea que estamos conversando, si tú tuvieras una bola de cristal y pudieras ver el futuro, ¿cómo ver la segunda vuelta que se va a dar este 19 de diciembre? Si estuviéramos hablando del territorio internacional, ya ganamos. Pero con el miedo que hay en Chile, el miedo real de la gente, y que toda la comunicación es la cantidad de asaltos de extranjeros principalmente,
las mafias, el narcotráfico, las posibilidades no son tan altas. Es preocupante, muy preocupante. O sea, creo que estamos en una delgada línea donde sí hay una posibilidad bastante alta de que tengamos un gobierno extremadamente conservador. Lo que cerraría el ciclo. Quien no aprende su historia tiende a repetirla. Nuevamente recae en cultura. Exactamente. Oye, Marisol, y como última pregunta, antes de pasar a las otras secciones que tenemos preparadas, afírmate, no. Y antes de pasar a las redes sociales y otras cosas, bueno, la Red Chile Despertó Internacional decidió apoyar a Gabriel Boric. Es correcto. ¿Tú lo ves como un cambio? ¿Implica esto un cambio de postura en la organización, en cómo se hace todo? No. Nos declaramos apartidistas, si bien tenemos gente que tiene partido político. Estamos en la diáspora de la izquierda, evidentemente, pero casi toda la gente con la que conversó, tenemos muy claro que en este momento es una necesidad de conservación democrática. Después creemos que si logramos trabajar políticamente de manera adecuada, vamos a poder entablar esos famosos puentes de los que el actual candidato Boric nos está planteando y poder con esos puentes generar puntos de unión o generar puntos de desarrollo común. Creo que cualquier persona que sea dialogante o que se defina democrática, vamos a poder entablar estos puentes. Dudo profundamente que esos puentes los podamos entablar con gente de extrema derecha. O sea, yo escuché a diputados, a mí no me lo contó nadie, yo los escuché, a diputados de derecha, cuando estaban diciendo el tema del voto en el extranjero, decir que nosotros al salir de Chile perdíamos nuestros derechos territoriales, cosa que estaba fuera de todo convenio y todo, o sea, incluso fuera de la ley. Y lo dijeron tan sueltos de cuerpo. Y una señora diputada de derecha dijo que ella prefería, tenía una hija estudiando afuera, pero que ella prefería que no votara su hija porque ella prefiere que vote la gente que está en Chile. O sea, son concepciones que en mi cerebro yo colapso. Entonces, no logro digerirlos adecuadamente. Por lo tanto, es muy difícil la conversación, porque no tienes dónde construyes el puente, desde dónde. Entonces, creo que es más fácil para nosotros como red construir los puentes desde Gabriel Boric que construir los puentes desde un mundo conservador que incluso cree que porque estamos afuera somos todos comunistas o somos todos come guagua. Yo he dicho millones de veces que yo he bajado de peso porque ahora soy vegetariana, no como guaguas hace mucho tiempo. Claro. Entonces, y además no soy comunista, no tengo nada con los comunistas, no soy anticomunista tampoco, pero sí soy una persona del mundo más humano social. Entonces, creo que las caricaturas no son buenas ni para un lado ni para el otro. Pero nos costaría como red construir puentes donde no tenemos... Para tú construir un puente, tú tienes que saber dónde pones la primera piedra. ¿Dónde la podríamos poner nosotros? Además, muchos de los miembros de la red somos mujeres. Y el caballero que es actual candidato de la derecha o extrema derecha, digamos que no tiene un diálogo muy cercano con este género. De hecho, no recuerdo, no estoy muy seguro, pero en algún momento incluso habló de feminazis. Es correcto. Y ahí yo creo que ya rompe cualquier posibilidad de diálogo. Ya. Entonces, es complejo. O sea, no es que la red haya tomado la decisión de irse con un partido político. La red está tratando de defender una democracia sabiendo que podemos construir un puente de comunicación desde ciertos tópicos comunes. Sí.
Y más todavía con lo que ha pasado en los últimos días, que partidos que parecían más moderados, más de centro derecha, ahora se muestran como muy radicales a favor de incluso de ese candidato. Se ve cada vez más difícil el diálogo en ese sentido. Es correcto. Mira, como te amenazamos ya recién, nosotros hemos desarrollado una sección de frases rápidas, la cual consiste en que te decimos algunas palabras y tú nos respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. ¡Ay, hijo! Ya. Ejemplo, por favor. Piñera. Bracitos cortos. Habría dicho otra cosa, pero ya está bien. Estamos en horario de niño, entonces como que no... Ok, pero clarito, ¿ya? Sí, correcto. Voy a tratar. Okay. Voy a tratar. Perfecto. Entonces, presos políticos de la revuelta. Víctimas comunicacionales. Uso de agua. Derecho humano. Participación política de niñas y adolescentes. Derecho humano. ¿Partidos políticos? Mal que puede no ser necesario. Policía y seguridad. Difícil contestar eso. Seguridad social no tiene por qué estar unida a policía. Creo que nosotros podemos trabajar a nivel comunitario. Creo más en el trabajo barrial. Creo más en el trabajo de protección barrial. Por eso te digo, es difícil para mí contestar eso. Perfecto. ¿Y sobre el sistema de gobierno? Socialista. ¿Ciencia y tecnología? Derecho humano y única manera de salir adelante. Distrito internacional. Derecho de todos los chilenos que estamos en el exterior. Con nacionalidad y sin ella. Porque tenemos que tener la nacionalidad irrenunciable. Cierto. Eso incluye a los compañeros apatrias, por favor. ¿Y retroactiva? Retroactiva para los compañeros apatrias, sí, por favor. Bueno, eso fue nuestra sección de preguntas rápidas. Muy bien, Marisol, pasaste muy bien. Para la gente que nos está escuchando, no olviden apoyar nuestro proyecto compartiendo todos los videos y nuestros contenidos con sus amigos, amigas, conocidos y sus redes sociales. Para mayor comodidad hemos dispuesto códigos QR para que puedan seguir nuestros contenidos desde sus dispositivos móviles. Exactamente. Bueno, y ahora, Marisol, vamos a las preguntas del público, porque la gente ha estado mandando sus preguntitas, sus comentarios, y vamos a revisar los que nos ha llegado. Recuerden ser breves y escribir un texto de máximo 2 líneas, o sea, unas 100 caracteres, para que quepa en la pantalla. Todavía tiene la posibilidad de mandar algún comentario o pregunta, es tan fácil como simplemente agregar el hashtag o gatito Marisol, gatito y después Marisol, y los responsables de nuestras redes sociales se encargarán del resto. La primera pregunta que estaría apareciendo ahora es ¿qué pasa con el reconocimiento y tratados para la educación dual? Nos pregunta Carol desde Facebook, de lo que tú estabas hablando, Marisol, al comienzo. Correcto. Tenemos un problema con la actual ley migratoria que tiene Piñera ya promulgada, donde el reconocimiento de la educación pasa por una certificación de universidades privadas y al mismo tiempo se están poniendo más trabas para el reconocimiento de nuestros estudios en el extranjero. Por lo tanto, me regreso a que es muy importante que la red sea parte de todas las comisiones o de las comisiones que nos afectan directamente en la actual constituyente y defender la constituyente. Bueno, la siguiente pregunta es desde Mastodon Pablo. ¿Crees que la combinación Boric más Parlamento dominado por la derecha garantiza el trabajo de la constituyente? Mientras tengamos un país presidencialista, que espero que se termine en la constituyente, pero mientras tengamos un país presidencialista, quien le pone urgencias a cualquier iniciativa es el presidente. Por lo tanto, desde ahí podríamos tener una posibilidad de coto a la actual constitución parlamentaria chilena.
Y eso nos resistiría 2 años mientras sale la actual constitución. Por lo tanto, habría una dependencia directa desde la presidencia para poder contener un poco derechización que nos sucedió. Muy rara. No. Karen Palacios desde Facebook pregunta, ¿crees que el sentimiento anticomunista influyó en las últimas elecciones? A diferencia de quienes vivimos en el extranjero, que no vemos la agenda de Boric como socialdemócrata. Es bastante, bueno, es una de las razones por las que a Boric muchos hemos dicho que lo encontramos algo yellow, porque es bastante socialdemócrata, incluso tiene temas, o sea, hay algunos que tenemos un pensamiento un poco más hacia la izquierda. Por lo tanto nos cuesta. Pero, a ver, creo que más que anticomunismo son sus declaraciones por el tema de seguridad y por el tema de la libertad de los presos políticos, que los aparatos comunicacionales chilenos pusieron que la libertad de los detenidos de la revuelta, que es real, que llevan 1 año o 2 años sin que tengan pruebas y siguen en prisión preventiva, es una necesidad. O sea, no se trata de liberar a quien hizo pebre una pyme, pero esta comunicación precisamente no definida y no explicada, que ahí el candidato cometió muchos errores, de por qué había esta libertad, por qué había que ayudar a los procesos judiciales. Yo habría hecho una comunicación hacia otro lado. Hay que arreglar los procesos judiciales para agilizarlos y que las personas que no tienen mérito salgan libres y los que tienen mérito queden presos. Entonces, esa comunicación efectiva no se realizó. Por lo tanto, dado el que te están bombardeando permanente, no creo que sea tanto el anticomunismo. Creo que ya se entendió que no nos andamos comiendo las guaguas. No soy comunista, pero sí soy más de izquierda, estaba hablando a título personal. Pero sí se entiende, digamos, que no se va a romper el país. Perdón, ganó en Alemania Boric y Alemania no es Alemazuela. Me explico. Entonces, y resulta que tienen educación gratis, salud gratis y no se está cayendo al país. Por lo tanto, es complejo. Creo que no es tanto el anticomunismo como el tema de los medios de comunicación que están infundiendo miedo. Y el miedo está haciendo votar por la derecha. Carol, desde Facebook, nos pregunta cómo los y las chilenos y chilenas migrantes pueden contactar a la red Chile Despertó Internacional. Hoy tenemos todos los medios. Chile Despertó Internacional está en Twitter, precisamente como Chile Despertó Internacional. Ojo ahí, tiene que ser completo Chile Despertó Internacional porque hay otras redes que han copiado el nombre, no sé por qué. En Facebook también nos pueden encontrar y también por correo, si nos quieres escribir a chiledespertointernacional@gmail.com, nos llega tu correo inmediatamente. Perfecto. Y como ya es tradición, ya terminamos con el tema del tema de las redes sociales. Sí, pero ahí te quedó una pregunta. Ya tienes razón. Una pregunta. Pero más que una pregunta, una corrección. Los amigos de Voz Latina Hamburgo nos cuentan que en Alemania no se reconocen los estudios de chilenas y chilenos. Es correcto. Porque no, corrección. Hago la corrección. Y lo digo yo. Sí. Porque en mi caso, yo estudié económica en Chile y aquí no sé si pasará con todas las carreras, y lo tengo que decir así, pero en mi carrera por lo menos, yo estudié en una universidad estatal en Chile y aquí solamente yo tenía que presentar mi título y automáticamente había un reconocimiento automático de mi carrera. A mí me pasó igual. Yo venía de la Universidad de Chile y no tuve ningún problema. Me reconocieron sin ningún inconveniente en Alemania. Cierto. Y me reconocieron sin ningún problema en Japón. Entonces, no te sabría decir que no se reconoce porque aquí a su servilleta sí se lo reconocieron. Ya, esas fueron nuestras preguntas de las redes sociales y como ya es tradición, queríamos ahora entregarte el micrófono por los próximos 30 segundos y que nos invite o nos hable de algo. Peligroso. Libre. Qué peligroso, ¿están seguros? No nos hacemos responsables de lo que pase ahora. ¿Cierto? No, por favor.
Creo que hay demasiadas vidas, y voy a ir desde ahí, desde el derecho a la vida. Creo que hay demasiadas vidas en peligro si no nos movilizamos y no trabajamos por mantener la democracia en Chile. Hago un llamado a levantar el culo e ir a votar, porque en este momento estamos arriesgando todo el trabajo no solo el trabajo de la protesta social, no solo el que Chile haya despertado, no solo el que queremos otros derechos, estamos arriesgando la vida de muchos compañeros en Chile. Incluso estamos arriesgando la democracia. Entonces hago un llamado de verdad, a que vayamos a votar. Defendamos la democracia y después de las 12 de la noche vemos cómo apedreamos el árbol. No hay problema. Después trabajamos. Pero por favor ahora defender la democracia. Es con el único gobierno con el que creemos sinceramente que podemos tejer puentes de comunicación. Eso. ¿Viste que me porté bien? Estupendamente. No dije nada de lo que yo digo normalmente. Hasta fui señorita. Bacán. Oye, muchas gracias, Marisol, por esas últimas palabras. También te agradecemos por tu participación, por haber estado aquí, conversado con nosotros. A la gente que nos acompaña, les recordamos que hoy nos acompañó la gran Marisol Torres, actriz teatral y activista de la Red Chile Despertó Internacional. Y recuerden Soy que muy mala actriz, por si acaso. Soy Ah. muy mala actriz, lo peor que yo he visto. Soy muy buena directora y productora teatral. Pero como actriz, doy lástima. Es todo lo que doy. Okay. Ya. Y recuerden que lo esperamos nuevamente en un nuevo conversatorio la próxima semana con otra invitada, o quizás si tenemos suerte en la semana siguiente. Bueno, no podemos dejar de saludar y agradecer a todo el equipo que participa semana a semana con este proyecto. Partiendo por nuestro compañero José, quien aporta el fondo musical en los temas de podcast. Daniel se encargó del diseño de los flyers. Y bueno, Richard también fue el encargado del libreto y responsable del podcast y videocast con licencia libre. Y por supuesto, tampoco podemos dejar de agradecer a todos quienes nos ayudan en la difusión, la participación y las ideas. Exactamente. Y nuevamente agradecerles por su participación, por estar con nosotros. Aquí a Marisol también le agradecemos por habernos acompañado. Bueno, y nos vemos en una próxima edición. Yo soy José Pedro. Y yo, Richard, muchas gracias por haber participado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias y gracias por invitarnos. Yo. Chao. Adiós. Chao, chao.